Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Quiero pedirles, hermanos, de manera respetuosa a todos, que estén de pie ahí en su casa donde usted se encuentra y tomen la Biblia en sus manos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. San Mateo 7, 21. Vamos a dar lectura a este versículo y les pido que después, con reverencia, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y hagamos una oración. Dice la Escritura así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos ante tu presencia para darte muchas gracias, Dios, por todo lo que hasta este momento nos permites llevar a cabo, realizar estas actividades, estos momentos de oración, Señor. Gracias, Señor, por esos momentos de alabanza, pero también gracias porque nos permite, Señor, atender a tu palabra a través de esta enseñanza en esta hora. Te pido, Señor, que tengas misericordia, bendice cada una de las familias que estarán, Señor, ocupados para ver esta transmisión, Señor, y sobre todo en atender a tu palabra. Te ruego también que tomes mi vida, que me des de tu gracia, Señor, y que sea tu Espíritu Santo en mi vida, de tal manera que tu nombre sea glorificado y tu palabra, Señor, sea dada a conocer a tu pueblo. Señor eterno, creyendo lo harás y que tú te vas a manifestar, que tu palabra hará eco en los corazones y dará, Señor, el fruto que tú quieres. Dejo todo en tus manos, mi vida en tus manos, suplicándote que me ayudes, que me capacites, me des de tu gracia y, Señor eterno, juntamente con tu pueblo alabemos tu nombre. Dios, pues tú estás en todas partes, ahí donde se encuentra cada uno de los que escuchan esta transmisión, te suplico les des tu bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar, hermanos, su asiento. Y bueno, vamos a atender a la palabra de Dios. Tenemos nosotros, hermanos, en este versículo del Evangelio de San Mateo 7:21, algo pues de mucha importancia para todos nosotros. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es para nosotros el camino, la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios podemos conocer la bendita voluntad del Señor. Hermanos, dice que el Señor, a través de este sermón en San Mateo, nos muestra la importancia que es obedecer a su palabra. Y no solo es suficiente estar convencidos de que Dios es grande, de que hay un Dios. No es suficiente. Necesitamos rendir nuestra vida a Él, vivir para Él y convertirse a Él. De ahí la diferencia entre convencido y convertido. Este es el tema de esta enseñanza, hermanos, la diferencia entre convencido y convertido. El versículo inicia, hermanos, de alguna manera dice: todo el que me dice Señor, Señor. Sin duda que muchos en este tiempo ha de alguna manera invocado a Dios, pedido a Dios, pero ¿será que de alguna manera todos tienen realmente su vida rendida al Señor? Es lo que de alguna manera vamos a considerar. Pero la palabra diferencia, nuestro tema es la diferencia entre convencido y convertido. Diferencia es de alguna manera una diferencia en la característica que distingue una cosa de otra. Diferencia es algo que distingue una cosa de otra. Es la falta de semejanza de una a otra cosa. Es un desacuerdo también. Esto podríamos entender como diferencia.
Pero también nos dice la palabra aquí, convencido. ¿Qué es convencido? Se puede entender que convencido es incitado, movido a hacer algo, estar seguro de la validez de algo, de alguna manera creer en algo, estar convencido. Estoy convencido que esto es así, estoy convencido que fue así. Pero dice también la palabra convertido. ¿Qué es ser convertido? Convertido es volverse. También es cambiar una cosa por otra. Es transformar algo en otra cosa totalmente muy diferente al principio, a su inicio. También, hermanos, es hablar de salir de lo sucio a lo limpio, de lo bueno a lo malo. Hay una conversión, hay un cambio total. Para eso nosotros tenemos en la palabra de Dios la enseñanza. Ustedes recordarán ese versículo que dice en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está una conversión. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y quiero invitarles que ahí donde usted se encuentra en casita, donde está hermano, hermana, le dé la gloria a Dios, usted que ha sido convertido, usted que ha rendido su vida a Cristo, alabado sea el Señor. En este versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no solo es suficiente confesar al Señor solo de palabra para entrar al cielo, no es suficiente. Muchas personas llegan a creer que por el hecho de cargar una Biblia en sus manos, solo por ir al templo, solo por reunirse, al grado también de pensar que por tocar un instrumento se va a ir al cielo. Pero hermanos, esto no es así. Podemos ver que muchas personas, o se puede notar que en muchas congregaciones hay personas convencidas, están convencidas, pero no están convertidas. Entonces, dice la siguiente parte del versículo, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todos van a entrar al cielo. El hecho de que confiesen al Señor y digan, ay, Dios es grande, Dios es poderoso, hay un Dios, fui formado por Dios. Solo por decir esto no se entra al cielo. Hay algo más. Ese podría ser el principio de algo, pero Dios quiere algo más de la humanidad. Y esto es que el hombre se vuelva a Dios, que el hombre rinda su vida a su Creador, reconozca a su Señor. Vaya, permita que el Señor gobierne su vida, sea transformado. No solo que sea convencido de que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso. No solo eso. Dios quiere aún más. Entonces, hay una grande diferencia entre decir y hacer. Una diferencia grandísima, hermanos, grandísima. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Y para ir al cielo no es suficiente saber y estar convencidos de que existe el reino de los cielos. No es suficiente. Es necesario caminar hacia ese lugar. Entonces, muchas personas de alguna manera podrían estar convencidas de que hay un reino celestial. Muchas personas podrían estar convencidas de que hay un tercer cielo. Muchas personas podrían estar convencidas de que Dios sigue haciendo milagros. Viven convencidos, pero no viven convertidos. Para nosotros esto es un tema de mucha importancia, porque de alguna manera en estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos de la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra, en estos últimos tiempos, estamos viviendo, ustedes saben que se está viviendo ese acontecimiento que es la apostasía dentro de la iglesia.
se está manifestando. Y dentro de esa apostasía que se ha infiltrado en las iglesias, en los templos, en las congregaciones, una de esas falsas enseñanzas es hacerle creer a la gente que solo con estar convencido va a entrar al cielo. Pero no es así. Tenemos que ver a la luz de la palabra la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad y es la que nos enseña de alguna manera clara cuál es la voluntad del Creador, del Padre Celestial. Cuál es el propósito por el cual el Señor envía a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el objetivo? Entonces debemos de comprender en qué situación está usted, en qué situación se encuentra cada uno de los que se congregan, cada uno de los que mencionan a Jesús, creen en Jesús y han recibido a Jesús, creen en un Dios poderoso. Entonces es importantísimo tener en cuenta esa grande diferencia que hay. Hay una diferencia entre estar convencido y estar convertido. La persona convencida de alguna manera es movida, es incitada, puede estar segura de algo, pero una persona convertida es una persona transformada, una persona que tiene un cambio total, una persona que ha dejado algo por hacer otra cosa totalmente diferente, y es algo que nosotros debemos de practicar. La Biblia dice pues que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, hermanos. Y fíjense que de alguna manera pues el cristiano, el verdadero cristiano, no necesita levantar su mano y decir soy cristiano para hacer notar su fe. No, hermanos, la Escritura dice que por los frutos, y el cristiano ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, pues vamos a considerar algunas de esas diferencias entre convencido y convertido. Y vamos a leer la palabra de Dios. Les pido que ahí donde se encuentran ustedes, lean ustedes la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y vamos a dar lectura en el versículo 28. Hechos 26, 28. Es un versículo, dice así la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Una persona convencida, hermanos, puede ser una persona que tenga estas características como este gobernador, como este rey Agripa. Y este hombre, hermanos, se entiende que era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la Escritura y de alguna manera estaba convencido de lo que Pablo, de lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces él fue persuadido, él fue movido de lo que él tenía presente en su fe. Y ahora él sabía que Pablo tenía razón en su predicación, pero de alguna manera solo él estaba convencido. Puede ser que una persona, un cristiano, un creyente, de alguna manera crea al evangelio. Nos hemos encontrado con personas en la congregación. Hay personas en las congregaciones que van al templo, escuchan los cantos, les gustan los cantos. Puede ser que en algún momento, por una predicación, por un canto, puede ser una oración que se haya hecho por esta persona, derrame sus lágrimas, llore y sienta algo bonito. Y hay muchas personas que han dicho, qué bonito se siente en el templo. Pero pasa el tiempo y la persona sigue en esa fase. Solo siente bonito, solo le agrada, solo le simpatiza.
está de acuerdo, simpatiza con el Evangelio, acepta que se le hable del Evangelio. Si uno va y le visita a su casa, si el pastor va y le visita, el pastor es bienvenido, acepta que se le lea la Biblia, acepta, puede dar fe, puede dar razón al pastor y decir, efectivamente, pastor, usted tiene la razón, la Biblia tiene la razón, puede dar el crédito a la palabra de Dios, pero hasta ahí. ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? Entonces este hombre dice, por poco me persuades a ser cristiano. Nosotros entendemos que ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Hay un canto que dice, ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. Entonces ser cristiano lleva a la persona a ser un seguidor de Cristo. Y para nosotros el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Entonces este hombre, el rey Agripa, conocía las Escrituras, pero fue movido, fue persuadido. Muchos creyentes pueden estar en esa condición, pueden ser conmovidos, pueden ser emocionados de que Dios existe, de que Dios es amor, pueden ser convencidos de su condición de pecador. De alguna manera, solo viven o están emocionados, y esto lamentablemente se está viviendo en muchas congregaciones donde no se predica la sana doctrina, porque de alguna manera se está alimentando solo sus emociones, donde no se lleva a la persona a un arrepentimiento, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Hay otro versículo que les pido que leamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, que quiero pedirles que ahí en casita ustedes lean, hermanos, por favor. Dice la Escritura, Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13, dice: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaban atónitos. El versículo 18 dice: y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El 19 dice, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. El versículo 21 dice: no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, una persona convencida, una persona que solo es convencida, puede decir creo en Dios y hasta bautizarse, así como lo hizo Simón, se bautizó. Fue predicado el evangelio y este hombre pues supo que se podía bautizar, se bautizó, pero cuando él empieza a ver la manifestación del Espíritu de Dios, del poder de Dios, al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles las personas recibían el Espíritu Santo, entonces él en su forma de pensar no conversa, él diciendo: dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Pero entonces vienen las palabras del apóstol Pedro: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana por dinero? Y le dice: no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Y esa es otra característica de una persona convencida. Se emociona por lo que ve, se emociona por el canto, se emociona por las participaciones que ve, se emociona porque ve milagros, se emociona por muchas cosas, pero solo es una emoción, solo es movido esa persona. Puede ser la música, los cantos, la predicación, etc. Pero entonces dice ahí, su corazón es malo. Entonces esa es una característica. Solo vive emocionado. Una persona convencida solo es emocionada, solo es conmovida. Ya mencioné, puede ser por la música, por alguna predicación, etc. Pero hasta ahí. Algo que lo distingue, lamentablemente, es su corazón, que es malo, así como este hombre. Pero después dice, este hombre, después de ser reprendido, no pidió oración para arrepentirse de su maldad. Su oración fue por miedo, no por arrepentimiento. Entonces, una persona emocionada tiene esta característica. Este hombre, al escuchar las palabras del apóstol, entonces él pide que oraran por él, que rogaran por él, para que eso que el apóstol había mencionado que le vendría, no le viniera, no tuviera él una repercusión de su conducta. Pero no estaba arrepentido de su conducta, no estaba pidiendo perdón por su conducta. Y es que una persona que solo es emocionada quiere satisfacerse, quiere sentirse bien, quiere vivir bien, quiere disfrutar, pero no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere recibir a Cristo, no quiere aceptar al Señor en su corazón, solo quiere ver, solo quiere recibir algo de Dios, lo que mucha gente quiere recibir solo de alguna manera, algo que le satisfaga, y que esto es solo satisfacer su carne. Recuerdo que en una ocasión, hermanos, hace ya algún tiempo, caminando en algún momento por alguna de las calles en el Estado de México, recuerdo que iba caminando yo, hermanos, y de repente vino un temblor, empezó a sacudirse la tierra, empezó a temblar. Y entonces de los negocios, de los domicilios, salían las personas, se hincaban en el piso, a media calle, en las banquetas, se hincaban donde pudieran, levantaban sus manos al cielo, su vista al cielo, y decían: Jesús, ayúdame, Diosito, ayúdame, ay Dios, y frases de súplica al Creador, al Señor. Pero terminando el temblor, fue una leve sacudida, no fue grave, no hubo, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas. Esa ocasión fue un leve sismo, pero eso hizo que mucha gente fuera conmovida, que fuera convencida de que Dios tiene poder. Y bien dice la Escritura que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos reconocer al Señor, no solamente estar convencidos de que hay un Dios grande, bueno, santo, poderoso. No, es necesario un arrepentimiento. Este hombre no se estaba arrepintiendo, él estaba pidiendo para que no le viniera mal, pero no estaba pidiendo perdón por haber sentido y pensado así, hablado así. No estaba pidiendo perdón por eso. Entonces, su oración solo fue por miedo. Un convencido tiene miedo. Una persona convencida le da miedo de alguna manera escuchar, cuando escucha las predicaciones que habla del infierno, que habla del lago de fuego, que habla del tormento, de la tribulación, y se espanta, tiene miedo, es conmovido. Es una persona que está convencida de que algo viene, está convencida de que su vida puede ir a ese lugar de tormento, está convencido de que también existe el cielo, está convencido de que Dios es amor, está convencido de lo que ha escuchado, de alguna manera está conmovido, como dijo este hombre Agripa: por poco me persuades.
Entonces muchos son persuadidos, son conmovidos, son convencidos. Pero entonces dice también, este hombre no pedía perdón al Señor, no quería un compromiso, vive emocionado. Son características de una persona convencida. No quiere un compromiso en la iglesia. Hermano, ¿cuándo se bautiza? Después, hermano, después. Y puede ser una persona que colabore, puede ser una persona que con gusto ofrende, etcétera, que esté de alguna manera apoyando, ayudando al necesitado, en fin, puede hacer obras de caridad, puede hacer buenas obras, pero eso no significa que va a entrar al cielo. A nosotros nos interesa, yo me atrevo a pensar, hermanos, que a ustedes les interesa conocer esta diferencia, porque no quieren estar en una condición que les lleve a la condenación. No quieren ustedes estar en una condición que los repruebe delante de Dios. Por eso es importante ver la diferencia. Estamos considerando que es una persona convencida. Y es que la persona convencida, hermanos, de alguna manera también solo son movidos sus emociones. Solo es movido. Puede ser que en un culto haya llorado abundantemente nada más, pero se levante y es la misma persona, no quiere cambiar. No se ve un cambio, no se ve una conversión, que ahora es lo que vamos a considerar. Ya vimos que es convencido, algunas de esas características de una persona convencida, pero veamos ahora algunas cualidades de una persona que es convertida. Y bueno, hermanos, si usted es convertido, yo le invito a que le dé la gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Démosle la gloria al Señor, hermanos, porque sabemos en primer lugar que no ha sido por nosotros. No es por obras para que ninguno se gloríe. Hermanos, la salvación es por gracia. La salvación está al alcance de todos, sí, hermanos, pero no todos la quieren recibir. No todos quieren ser convertidos. No todos le quieren pedir o le han pedido al Señor seguir adelante y rendir su vida a Cristo. Solo viven convencidos. Oyen, escuchan y hasta ahí se quedan. Pero una persona convertida, va más allá. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Gloria a Dios. Les pido, hermanos, si no les es molesto ahí en casita donde están, pónganse ustedes de pie, hermanos, con su familia ahí, con sus seres queridos, pongan su Biblia, tomen su Biblia y vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, 5 y 6 y por separado el 20. Dice el versículo 1: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. El 5 dice: y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. En esta historia encontramos a un hombre que perseguía a los cristianos, que no aceptaba la predicación, que estaba en contra de la predicación. Era un perseguidor. Tenía... Se podría describir a esta persona como un malvado, como un cruel, como una persona que no tenía amor, como una persona que no conocía la misericordia, la piedad, la bondad. Pero cuando este hombre iba de alguna manera con esa mala intención, al encontrarse con el Señor, al darse cuenta que hay un Dios grande y poderoso, cuando el Señor lo encuentra en el camino con esa mala intención, entonces él, al caer en tierra, dice el versículo 4 que cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces la respuesta de Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Miren, hermanos, una persona convertida es una persona
que de alguna manera es una persona que se pone a las órdenes del Señor. Saulo, quien era un malvado, quien perseguía a la iglesia, de alguna manera decide, más bien no decide, se postra al Señor, se humilla ante el Señor y le hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Entonces él usa esta frase, Señor, le dice Señor. Está reconociendo al Señor de señores, así como usted y yo un día reconocimos a ese Señor. Y yo creo, hermano, hermana, que usted está feliz y contento de haber recibido a Cristo. Alabado sea el Señor. Es inolvidable, hermanos, es inolvidable de alguna manera ese día en el que el Señor se presentó en nuestra vida. Ese día en el que el Señor, en su grande amor y misericordia, nos conquistó, hermanos. Es inolvidable ese día cuando el Señor de alguna manera nos llevó a su presencia, nos hizo disfrutar, de su presencia. Porque saben ustedes, hermanos, yo creo, me atrevo a pensar que los que han sido convertidos disfrutan de la presencia de Dios. Y es algo que no lo vamos a encontrar en ningún lugar ni en ninguna persona. La presencia de Dios lo llena todo. Entonces, hermanos, continuamos en esta historia. Dice aquí este hombre: ¿quién eres, Señor? Se humilla y reconoce al Señor, pero después pregunta: ¿qué quieres que haga? Una persona convertida no solamente se humilla al Señor, no solamente reconoce el poder de Dios, no solamente le impresiona las grandezas del Señor, no solamente, hermanos, se queda atónito por ver el poder de Dios en su vida, en su entorno, en su familia. No solo eso, sino que dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Tienes un propósito. Rindió su vida al Señor. En este versículo 20 dice: y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces veamos, esta es una conversión, hermanos. Era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre malvado, era un hombre cruel, pero ahora se estaba convirtiendo a algo totalmente diferente. Ya no era esa persona que perseguía a la gente para matarla. Ahora se unió a ellos para predicar de Cristo. Después de que no soportaba a quien predicaba, ahora él se convirtió en predicador. Y podríamos decir: vaya, qué predicador, hermanos. Dios lo usó en sus manos. Y entonces su vida dio un giro, hermanos, un cambio. Es decir, se convirtió, se efectuó una conversión. Se convirtió a Cristo, rindió su vida a Cristo, se humilló al Señor, rindió su vida al Señor. Hermanos, cada uno de nosotros necesita esa conversión. Cada uno necesita no solo estar convencido de que Dios es grande, poderoso. Hermanos, necesita convertirse al Señor. A veces pasan los años. Ha habido personas que llevan 1, 2, 3, 5, 20 años. Llega a haber personas que de alguna manera, hermanos, conocen la Escritura, así como Agripa conocía la Escritura de tiempo. Hay personas que llegan a decir: no, yo soy de cuna evangélica. No, mis abuelitos, mis papás son cristianos, miembros de iglesia. La pregunta es: ¿y usted por qué no es miembro de iglesia? ¿Usted por qué no ha rendido su vida a Cristo? Va al templo, se reúne, pero hasta ahí, no pasa de ahí. Está convencido, hermano, está convencido. Si hay quien está en esa situación, hoy el Señor quiere cambiar su vida. El Señor no quiere que solo esté convencido de su poder, convencido de la condición de pecador que tiene usted. Porque todo aquel que no recibe a Cristo, todo aquel que rechaza, todo aquel que no acepta, todo aquel que vive fuera de la voluntad del Señor, hermanos, podríamos decir, está convencido. No está rindiendo su vida. Ora, canta, puede practicar el ayuno. Ya vimos aquí el ejemplo de este hombre que se bautizó, pero su corazón era malo, hermanos.
Hay personas que de alguna manera pueden manifestar piedad, tener una apariencia de piedad, pero no son convertidos, su corazón sigue lleno de maldad. Puede haber personas que en algún momento podríamos decir, ay, pobrecito, es un mártir, ha sufrido por la causa de Cristo, pero su corazón está lleno de maldad, su corazón está lleno de resentimiento, de amargura, y puede ser que hasta le sirva a Dios en algo, ejecute un instrumento, sea músico, etcétera, pero le gusta participar, participa, colabora, vive emocionado, vive conmovido, pero hasta ahí. El apóstol Pablo, en el momento que el Señor se presenta en su vida, él entiende quién era ese Señor que se presentaba en su vida, le pregunta quién eres y después le dice qué quieres que haga. Una persona convertida se pone a la orden del Señor. Una persona, hermanos, una persona convertida rinde su vida al Señor, consagra su vida al Señor, entrega su vida al Señor. Vaya, vive para el Señor. Yo le preguntaría, hermano, hermana, ¿está viviendo para el Señor? ¿Ha rendido su vida al Señor? Dentro de esas características que encontramos nosotros aquí, tenemos también, hermanos, este ejemplo de San Pablo. Era Saulo, ahora San Pablo, ahora el apóstol Pablo, el servidor del Señor. Y encontramos también, hermanos, otra historia. Quiero pedirles que abran su Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 35 y 38. Les pido que leamos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Hechos versículo 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandando parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Entonces, en esta historia, hermanos, encontramos también una conversión. Una persona que no fue solo convencida, sino que fue convertida, y a través de la palabra de Dios. Este fue un receptor, escuchó la palabra de Dios, la entendió y la obedeció. Escuchó la palabra de Dios. Hoy muchos escuchan la palabra de Dios, muchos oyen las predicaciones, muchos escuchan un sermón, otro sermón, una enseñanza, llega un pastor, llega otro pastor, y la persona puede ser que el convencido queda ahí, escucha y escucha enseñanza tras enseñanza, pero no hay un cambio. Pero el convertido escucha, recibe la palabra, la discierne, la entiende, mira su condición de necesitado de Dios. Se da cuenta que necesita la salvación de su alma. Se da cuenta que necesita al Señor. Y entonces recibe la palabra de Dios y la obedece. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el eunuco? Bueno, recibió la palabra, fue instruido, fue doctrinado, fue enseñado. Entendió que tenía que bautizarse. Miró el agua y le dijo a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impide? Felipe le dice: si crees, puedes. Si crees de todo tu corazón. Porque, hermanos, hay algo importante. No es creer solo de palabras. Es necesario confesar con nuestros labios y creer con todo nuestro corazón a la palabra del Señor. Cuando hacemos esto, se efectúa esa conversión. Y entonces, este hombre, una de esas cualidades que tiene una persona convertida es que recibe la palabra de Dios, la recibe, la acepta.
¿Cuántos han recibido la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos de ustedes pueden dar gloria a Dios por la palabra? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por tu palabra? Alabado sea el Señor. Hermanos, Dios es digno de la alabanza. Dele la gloria al Señor. Tenemos gracias por la misericordia del Señor. El conocimiento de su palabra ha llegado a nuestra vida, ha tocado nuestro corazón y el Señor ha hecho la obra. Alabado sea su nombre. Hermanos, no solamente el apóstol Pablo recibió al Señor y se convirtió, no solamente el eunuco, gracias a Dios muchísima gente ha recibido la palabra. El apóstol predicó en una ocasión más de 3,000 personas, más de 5,000 personas, y se sigue predicando la palabra de Dios y miles de personas están recibiendo la palabra de Dios. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Miren, hermanos, ser convencido, hermanos, cualquiera lo puede hacer, hermanos, cualquiera puede estar convencido, pero convertido es algo tan maravilloso que debería la gente de experimentar. Ser convertido, hermano, es sentir la presencia de Dios, no solamente ser emocionado, no, hermanos, sino rendirse al Señor. Dentro de esas cualidades que pudiéramos rescatar de lo que ya escuchamos, hermanos, para una persona convertida o en una persona convertida, podríamos decir, ha aceptado la palabra de Dios, acepta la palabra de Dios. Y cuando digo acepta la palabra de Dios es que escucha la predicación, inmediatamente la obedece, recibe la palabra, es un receptor. Y no solamente la recibe, se humilla al Señor y le dice al Señor, ayúdame a obedecerte. Hermanos, no seamos, dice la Escritura, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Qué necesita la gente hoy? ¿Qué necesita el creyente? Convertirse, ser convertido. Es triste cuando en algún momento se pregunta en una congregación, ¿cuántos miembros? Imagínense una congregación de 100 personas. Y se pregunta, ¿cuántos son miembros de iglesia? ¿Cuántos se han comprometido con el Señor? Imagínense que levante la mano 5 o 10. Dios mío, hermanos, ¿qué está pasando con esos 90? ¿Qué está pasando con esos 95? ¿Qué está pasando con la mayoría? Van al templo y puede ser que esa mayoría levante su mano que tiene más de 5 o 10 años congregándose. Está convencida esa gente y están ahí, pero no están convertidos. Ahora, hermanos, una persona convertida no solo goza de la paz del Señor, participa de alguna manera del servicio a Dios en cualquier área, hermanos. Hay muchas áreas para servirle a Dios. No solo esto, hermanos, es una persona que se humilla, que se enamora del Señor, no tiene miedo a morir, es guiado por el Espíritu Santo, pero hay algo, hermanos. Una persona convertida es una persona que está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y fíjense, hermanos, lo que nos dice la Escritura. Quiero leer para ustedes segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Leo para ustedes, hermanos. Alabado sea el Señor. Denle la gloria al Señor, hermanos, ahí donde usted se encuentra. Alabe al Señor. Escuche lo que dice la Biblia, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de el Señor. Alabado sea su nombre. Una persona convertida va a participar del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, no solamente está esperando con ansias que Cristo venga por su iglesia. Hermano, no solamente está deseando, Señor, ven, ven, Señor Jesús. No solamente dice, ven, Señor, sino que participará, hermano.
Una persona convertida es una persona que ha rendido su vida al Señor, que no se cansa de hacer el bien, que es fiel hasta la muerte. Una persona convertida, hermano, ha rendido su vida, ha rendido su economía, su vida entera, sus dones, sus talentos, los ha puesto a los pies del Señor para su servicio. Una persona convertida, su corazón está lleno de amor, hermanos. Una persona convertida, hermanos, le sirve al Señor. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y encontramos en la Escritura, hermanos, algo que debe de hacerle meditar a usted, hermano, hermana. Usted, hermano, que no tiene la paz de Dios. Usted, hermano, que tiene miedo a morir. Usted, hermano, que solo se emociona, pero no hace nada en la obra. Usted, hermano, que de alguna manera ha pasado los años y no se compromete, no quiere bautizarse, ve de lejos. Hermano, necesita usted nacer del agua y del Espíritu. Dice la Biblia en San Juan, voy a leer para ustedes San Juan 3:3, alabado sea el Señor, gloria a Dios, Cristo vive, alabado sea Dios. Dice la Escritura, hermanos: respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice la Escritura, hermanos, donde ya dimos lectura en San Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No, hermanos, no todos. Dice la segunda parte del versículo, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mas el que obedezca la palabra, mas el que se rinda al Señor. ¿Cuál es de alguna manera los mandamientos del Señor a lo que se refiere en esta segunda parte del versículo? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, la palabra de Dios nos llama a hacer el bien. La palabra de Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos llama a bautizarse. Dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado. Hoy en día muchas personas se emocionan y ¡ay, qué bonito el culto! Pero cuando se les habla la palabra de Dios, la doctrina, ya no quieren rendirse. Se emocionan solamente, ¡ay, yo quisiera bautizarme! ¡Qué bonito se ve! Pero cuando la segunda parte del versículo dice, el que obedeciere, el que obedezca la voluntad del Padre, este irá al cielo. Entonces es cuando se acaba su emoción. No hay una conversión. Y lamentablemente muchas personas están viviendo así. Hermano, hermana, si usted está en esta condición, el Señor tiene poder para sacarla de esa condición. Que hoy usted se convierta a Cristo. Mire que mañana pasado puede ser demasiado tarde, hermano, hermana. Porque Cristo está a la puerta, Cristo viene por la iglesia, Cristo puede llamarle a cuentas, el Señor puede llamarle a cuentas a usted hoy. Dice la Escritura de aquel hombre necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hermano, usted no sabe qué tiempo, qué minutos, qué horas le quedan de vida. Ni usted ni un servidor sabemos el momento exacto que Cristo venga por su iglesia. Por lo tanto, hoy, hermano, hermana, el Señor le habla a usted que solo está convencido. A usted, hermano, que no se ha convertido. Usted que tiene las características de una persona convencida pero no convertida. Usted que no tiene las cualidades de una persona convertida. Hoy el Señor le invita a que usted rinda su vida a Cristo. Es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Es necesario que usted reciba a Cristo en su corazón. Es necesario, hermano, hermana, que usted rinda a Cristo en su corazón. Rinda y reciba a Cristo en su corazón. Rinda su vida a Cristo. Se postre al Señor y le diga, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, toma mi vida. Hermano, hermana, en este último tiempo quiero decirle que el Señor sigue haciendo milagros, porque el Señor sigue sanando, sigue salvando, sigue transformando. Si usted ha caído en esa condición de apatía, si usted ha caído en esa condición de conformismo, se conforma solo con ir al culto, se conforma con escuchar, se conforma con cantarle. Hermano, no se conforme, no se deje mover por sus emociones, rinda su vida a Cristo. ¿Cuántos están viviendo en una condición de estar en una iglesia, de estar en otra,
y no se convierten. Porque cuando se empieza a hablar de alguna manera de orden, de disciplina, hermanos, dijo un hombre, dice la palabra de Dios, dijo aquel siervo: dura es esta palabra, Señor. Pero aquel apóstol respondió: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, hermana, hoy el Señor quiere cambiar su vida. Hoy quiere que usted sea nueva criatura, de tal manera que usted sea de esos que participen del arrebatamiento, de tal manera que usted esté preparado, hermana, para el momento que el Señor le llame a cuentas. El Señor quiere salvarle, el Señor quiere transformar su vida. Hermano, hermana, el Señor quiere hacer de su vida algo totalmente distinto. El pecado destruye, hermanos, el pecado destruye. El enemigo, el diablo, ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. No es lo mismo, hermano, vivir en la carne que vivir en el Espíritu. La Biblia nos habla en Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, cómo es la forma de vivir en la carne. Solo hay emoción, hermano, y vive en pecado. Pero el Señor nos invita a vivir en el Espíritu. Y hermano, que usted pueda tener en su corazón, en su vida, los frutos del Espíritu Santo. Ese gozo, esa paz, esa tolerancia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre. Hermano, hermana, hoy le invito, hermano, que usted reciba a Cristo. Usted que solo es convencido, que no es convertido, que no ha rendido su vida a Cristo, hoy le hago la invitación, hermano. Le pido, hermano, hermana, que ahí en su casa donde usted esté, quiere usted ponerse de pie, hermano, quiere usted hincarse y pedirle al Señor que cambie su vida. Dígale al Señor: renuévame, Señor, transfórmame, cámbiame. Dile: hazme una nueva criatura, hazme diferente, Señor. El Señor lo puede hacer, hermano, hermana. El Señor lo quiere hacer. Le invito a que esté de pie, hermano, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar, hermano. Voy a orar por usted que está escuchando esta enseñanza, y vamos a pedirle al Señor, hermano, que el Señor transforme su vida, que usted esté en la lista de los próximos que se van a bautizar, que usted esté en la lista de esos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea el Señor, porque solo los convertidos tienen su nombre escrito en el libro de la vida, hermano, hermana. Solo los convertidos escucharán el sonido de esa trompeta cuando Cristo descienda por su iglesia. Hermano, hermana, si usted no es convertido, salga de esa condición en el nombre de Jesús. Acérquese a los pies de Cristo, rinda su vida y pídale perdón. Arrepiéntase de todo su pecado. Arrepiéntase de esa vida, hermano. Esa vida, hermano, solo de conformismo, de lejos del Señor. Y ríndase, acérquese al Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Dios toque su vida, hermano. Y usted, hermano, que no tiene estas cualidades, que la palabra ha tocado su corazón, ríndase al Señor. Es la invitación. Mañana puede ser demasiado tarde. Acérquese al Señor. Les pido que hagamos una oración. Incline su rostro, hermano, y oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, ante tu presencia estamos, Señor. Tú estás en todas partes, Señor. Dios bendito, Señor, te suplico que tengas misericordia ahí donde se encuentra el hermano, la hermana que ha escuchado tu palabra. Mira, Señor, más de alguno que esté viviendo en esa condición, que no es convertido, que no ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo, que no ha sido transformado, Padre, que no ha rendido su vida a Cristo. Señor, hoy puedas salir de esa condición en el nombre de Jesucristo. Levántale, Señor, levántale. Sabasay, aleluya, gloria a tu nombre. Toca esas vidas, Señor. Mira, Padre bendito, tú conoces los corazones, tú escudriña lo más profundo. En esta hora te suplico, Señor, que te glorifiques.
Señor, para ti no hay distancias. Ahí donde está ese hermano, esa hermana clamando, pidiéndote que tú le renueves, rogándote que tú le transformes, Señor, suplicándote que tú cambies su vida. Obra misericordia, así como lo hiciste con aquel eunuco que escuchó la palabra y se convirtió, así como lo hiciste con Saulo de Tarso, Señor, y lo hiciste tu siervo. Tú puedes hacer la obra, Dios, tú puedes, tú sigues obrando. Toca las vidas, toca los corazones, Padre eterno, y permite, Señor, que cada uno pueda experimentar esa conversión. Cada uno pueda reconocer que ha pecado, sienta pesar por haber pecado y tenga ese vivo deseo de no volver a pecar. Se convierta a Cristo. Dios eterno, ten misericordia. Glorifica tu nombre. El tiempo se está agotando. El tiempo se ha agotado, Señor eterno. Visita, toca corazones, Señor, y haya convertidos para gloria de tu nombre. La lista de los que se van a bautizar próximamente, Señor, sea extensa, sea grande la cosecha para gloria de tu nombre. Señor eterno, quien vive en esa condición solo de estar convencido, sácalo de ahí, Señor. Dios, llévalo a donde más quieres llevarlo tú, Señor, a una conversión, a que te conozca, a que experimente en su vida, no solo escuche de testimonios, sino que Él pueda, Señor, disfrutar de esas maravillas que tú tienes, Padre, para aquellos que creen, para aquellos que te siguen, para aquellos que te buscan con todo su corazón. Dios, todo está en tus manos. Gracias por tu palabra. Toca corazones, Señor. Sé que tu palabra no vuelve vacía, Padre eterno, y que tú te has de glorificar. Por ello te doy infinitas gracias, Señor, y dejo todo en tus manos, Señor, así mientras distantes uno de los otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, buen Padre, y la comunión con tu Espíritu sean todos hoy y siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.